Dice mi hermano ministro que ya no hay cantos, así es de que se les ruega que permanezcan de pie para que recibamos el mensaje del eterno Dios por nuestro hermano David Serón. Tiene su espacio, hermano David. Recibámoslo a él con un paz a vos y paz a vosotros, mis amados hermanos. Pues a vosotros, hermanos y hermanas, antes de escudriñar la palabra del Eterno en esta tarde, quiero invitarlos a que me acompañen a elevar una plegaria, inclinando nuestro rostro, cerrando los ojos, oraremos así. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la vida y la salud que nos concedes, por esa gran bendición de hacernos partícipes de esta tercera festividad del año, Señor, en la cual nos hemos gozado, hemos entonado estos cantos, Señor, esperando que lleguen ante tu presencia como una ofrenda de olor suave, la cual recibas gratamente. Es el momento, Señor, de escudriñar tu bendita palabra y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos y cada uno de nosotros, los aquí presentes, para que podamos, Señor, salir de este lugar con un espíritu altamente edificado en tu palabra. No permita, Señor, que palabra humana salga de mi boca, sino exclusivamente la que está escrita, Señor, en tu libro. Esto, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Tu Santo Espíritu, a ti, Padre Eterno, daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Y bien, hoy estudiaremos un tema que va acorde con el día en el que estamos presentes. ¿Qué día es hoy? El octavo día. Ciertamente, hermanos, la ordenanza por parte de nuestro Dios fue que se celebrará a los 15 días del mes séptimo la festividad de las cabañas por 7 días. Y dice, y aún el octavo. Santa convocación, hermanos. Pero vamos a ir desglosando, hermanos, el simbolismo del octavo día, ¿sí? Porque ciertamente no nada más es decir, es el día octavo y ya. Algo nos debe de enseñar hoy el Espíritu, y vamos a comenzar, hermanos, por esos datos importantes que vienen narrados en las Escrituras. Quiero que nos pongamos en cita, por principio de cuentas, en el primer libro de la Torá, conocido como Génesis. Y vamos a ver aquí en el capítulo 21, versículo 4. Una de mis hermanas dice: concedió a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Gracias. Fíjense bien, hermanos, cómo aquí ya se viene mencionando desde el primer libro, ¿sí? Se viene mencionando el número, ¿qué? 8. Dice: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como ¿quién le mandó? Como Dios le había mandado. Pero el número 8 estará antes de esta cita. Vamos a ver, hermanos, aquí mismo en el Génesis. Vamos a trasladarnos capítulos antes, en el capítulo 7, versículo 7. ¿Cómo dice? 7:7. 7:7. Y vino
Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio. Amén. ¿Cuántos fueron salvos en el diluvio? 8, hermanos. 8 personas. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo el número 8 va tomando una forma. Ya no nada más es un número, sino que ya hay un propósito dentro de ese número. Y el número 8, hermanos, nos viene a representar ese simbolismo de salvación, ¿sí? ¿Cuántas personas fueron salvas de un diluvio universal? 8. Y luego, ¿por qué debería de ser circuncidado el hombre al 8º día? Dice que todo primogénito, ¿a quién le pertenece? A nuestro Dios, hermanos. Y ese primogénito que le pertenece debería de ser circuncidado al 8º día, ¿sí? Entonces, aquí ya va tomando otro carácter, ¿sí? El número 8. Vamos a ver, hermanos, aquí en Lucas, el Evangelio del médico llamado Lucas, capítulo 2, versículo 21. Una de mis hermanas. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Gracias, hermana. ¿De quién estamos hablando aquí? Nuestro rabí, hermanos. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, porque yo no he venido a abrogar, ¿qué? La ley. Y dijimos que cuando se le dijo a Abraham que se circuncidara a Isaac al 8º día, ¿en qué libro estaba? En el libro de la ley, ¿no? Entonces, la circuncisión, hermanos, era muy, muy importante. Y vemos cómo fue ordenada por el Eterno. Y se tenía que hacer en la carne. Y tenía que ser específicamente en un día. ¿Qué día? El 8º. El 8º día, hermanos, significa consagración. Entonces, se está consagrando algo al Eterno, ¿sí? Y aquí vemos cómo nuestro maestro, conforme a la ley, ¿sí?, fue circuncidado. Quiere decir que no nos mintió cuando dijo, yo no he venido a abrogar la ley, ¿sí? No nos mintió. Él cumplió, como se dice cabalmente, todo lo que estaba escrito acerca de él, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vamos a ver, en una predicación pasada les hablaba yo acerca del profeta Isaías, en donde yo les daba más o menos una prox de fecha en la que fue escrita el profeta Isaías. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan cuántos años antes de Cristo se escribió el profeta Isaías? 684, hermanos, aproximadamente. Y dentro de estas profecías, el profeta Isaías hablaba de alguien. Vamos a ver el capítulo 11, versículos 1 al 4, perdón. Uno de mis hermanos
que le dé lectura, de favor. 11:1-4. Así es, hermano, gracias. Dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entrar diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni admirará por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y herirá con equidad por las mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad seguidor de sus riñones. Hasta ahí, hermano, gracias. Dice, y saldrá una vara del tronco de ¿quién? ¿Quién fue Isaí? ¿Quién? Isaí fue su papá de David. Exactamente. ¿Recuerdan ustedes a ese personaje que no veían, pero que cuando escuchaba que Jesús andaba por ahí le gritaba: Jesús, Jesús, hijo de quién? De David. Imagínense, y ese personaje no veía, hermano, y sabía perfectamente quién era el que andaba ahí. ¿Tendría razón o no tendría razón este hombre? Sí. Sí la tenía. El profeta Isaías lo dijo: y saldrá una vara del tronco. O sea, el tronco viene siendo el abuelo, ¿no? Digámoslo así, llamado Isaí. De ese tronco viene la rama, ¿sí? Que es David. Y de esa rama que es David viene ese vástago que viene siendo ¿quién? Nuestro Redentor. Entonces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Cuántas veces nos demostró el Maestro su capacidad, hermanos, para contestar acertadamente ante cualquier acusación que le hicieran los fariseos? Preguntas maliciosas, hermanos, preguntas con un doble sentido, ¿sí? Como tal el decirle: Rabí, ¿es bueno, es lícito darle tributo al César? Ellos querían que Jesús, si era realmente el Mesías como se había dicho, ellos pensaban que iba a decir: no hay que dar nada de tributo porque nosotros somos hijos de Dios, porque nuestro Rey es Dios, y al único que le debemos la honra y todo honor es a Dios. Y en ese momento lo iban a aprender. ¿Saben cómo se le conoce a eso, hermanos? Se le llama sedición. Y eso es castigar, ir en contra de quien está gobernando un pueblo. ¿Quién gobernaba a los judíos en la época de Jesús? Pero, ¿de dónde era Herodes? ¿De dónde era Herodes? Es algo muy sencillo, hermanos. Roma dominaba ¿a quién? A los judíos, hermanos. Eso no se nos debe de olvidar. Los romanos eran los que dominaban a los judíos en aquel tiempo. Y los judíos tenían que darle tributo, ¿sí? ¿Y quién era el máximo gobernante? El César, ¿sí? Y sin en cambio Jesús, con este espíritu que decía el profeta Isaías: dadme una moneda. Ustedes han visto que todas las monedas traen unas figuras, unos rostros, o no sé, algo representativo de aquel país. En aquellos años los emperadores eran tan vanidosos, hermanos, que mandaban hacer
se llama acuñar. Un pedazo de metal, cuando se le da una forma, en forma ya redonda o la figura que uno quiera, y con una cara o un rostro, se le llama acuñar. Entonces, estos hombres eran tan vanidosos que mandaban acuñar las monedas con su rostro, hermanos. Y entonces, cuando Jesús ve la moneda, les dice: ¿de quién es la imagen? Y todos contestan: de César. Y les da la moneda y les dice: pues denle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El espíritu de inteligencia, hermanos, fue puesto en práctica, fue puesto en ese momento. Recordarán ustedes, hermanos, cuando llegaban los fariseos y le decían: maestro, una mujer, estos eran los saduceos, maestro, una mujer se casó con un hombre, pero ese hombre murió, y la mujer se casó con su hermano, porque así lo decía la ley. Pero el hermano también murió y se casó con el otro y también murió, así hasta que se casó con los 7 hermanos. En la resurrección, ¿cuál de todos ellos será su marido? Humanamente, hermanos, uno puede decir: pues el primero, porque fue su primer amor. Otro diría: no, el último, porque fue con quien disfrutó ya sus últimos años. Pero de cualquier modo, ¿en dónde creen que estaba el doble sentido, hermanos, en esta pregunta? Le dijeron: en la resurrección. Y ustedes saben que los saduceos no creían en la resurrección. Ellos no creían, hermanos. Por eso es que está algo ilógica la pregunta. Si no crees, ¿por qué me estás preguntando? Sin en cambio, Jesús les dice acertadamente: ignoráis el poder de las Escrituras, ¿sí? Y sobre todo, erráis. O sea, estás equivocado. Dice: porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Antes son como ¿qué? Como los ángeles, hermanos. Y los ángeles son asexuales. Quiere decir que no tienen sexo. No son ángeles varón o ángeles hembra, no. Simplemente son seres celestiales. Nuevamente, el espíritu de inteligencia, de conocimiento de Dios estaba ahí presente. Y fíjense bien, nuevamente el profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 1 y 2. El espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad ¿a quién? A los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena ¿qué? Voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjense bien, hermanos, yo les decía, el profeta Isaías fue escrito ¿cuántos años? 684 años. Imagínense 684 años antes de que nuestro maestro viniera, se estaban diciendo estas palabras, ¿sí? Ahora vamos a ver Lucas, el evangelio nuevamente del médico. Vamos a ver.
capítulo 4, versículo 18 y 19. Bueno, hasta el 21. 18 al 21. Sí, gracias, hermano. Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Muy bien. Fíjense bien. ¿Y fuele dado el libro de quién? El Señor. Del profeta Isaías, o sea, el que dijimos que fue escrito 684 años. Le es dado ese libro y dice que, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito ese pasaje que acabamos de leer, hermanos. Y dice el verso 20: y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, fíjense, hermanos, cuántos años después de que fuera escrito. Imagínense qué hermoso escuchar que se está leyendo algo y se diga: hoy se está cumpliendo esta profecía. Imagínense la dicha de todos los ahí presentes, haber escuchado la profecía de Isaías. Y no solo escucharla, sino saber que fueron participantes del cumplimiento. ¿Fue hermoso o no? Sí, hermanos. Y entonces, ustedes recordarán que en la anterior predicación les hacía yo ver acerca de qué simbolizaba el tabernáculo. ¿Quién era el tabernáculo? Jesús. Exacto. Vamos a ver, hermanos, Apocalipsis, capítulo, vamos a ver. Sería 21:3, Apocalipsis 21:3. Sí, hermana. Dice que oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo Dios será su Dios con ellos. Gracias. Fíjense, hermanos, vamos a ver versículos anteriores para que veamos de qué nos está hablando. Juan, cuando fue exiliado, hermanos, allá, ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿Recuerdan ustedes? La isla de Patmos, hermanos, una isla griega, ¿sí? Allá, lejos, fue llevado este varón que se la pasaba hablando y hablando del Evangelio y no querían escuchar nada de lo que él dijera. Allí en ese lugar, hermano, solo le empiezan a llegar esas visiones que él tiene y que nosotros conocemos como profecías del Apocalipsis. Pero Apocalipsis, hermanos, también tiene otro significado. ¿Cuál es? Revelación. ¿Sí? Entonces, quiere decir que son visiones reveladas que le fueron dadas ¿a quién? A Juan. Y Juan, en una de esas visiones, hermanos, que llegó a tener, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Se fueron.
y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Cuál? Jerusalén nueva. Esa Jerusalén, ciudad del gran rey, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada ¿para quién? Para su marido. ¿Quién es el marido? Cristo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Con los hombres, hermanos. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Hermanos, es por eso que nosotros comprendemos que esta solemnidad tiene mucho valor, ¿sí? Y hoy, el octavo día, hermanos, también lo tiene, porque no nada más es una santa convocación, que ya al llamar la santa convocación se está hablando de algo muy especial. Pero cuando comenzamos a ver que el número 8 tiene un significado, hermanos, que nos está dejando, entonces ya adquiere un valor diferente. Ya estamos viendo que este día fue consagrado, hermanos, ¿sí? ¿Sabe cómo se dice en hebreo este día? Se dice Shabbat Gadol. Yom Shabbat Gadol, para ser exactos, quiere decir día de reposo grande. Eso es lo que quiere decir este día. Entonces, para ser un día grande, hermanos, no es un día cualquiera. Es un día más que especial. ¿Y cuántos días como este hay en el año? Al inicio de cada fiesta, ¿qué se dice? ¿Qué es que? Es un sábado grande, ¿no? Cada inicio de solemnidad, ¿cuál es la primera solemnidad? Pascua. ¿Qué día empieza la Pascua? El día 14 entre las 2 tardes se sacrifica, pero ¿a qué hora se come la Pascua? El día 15 por la noche, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestro primer Yom Shabbat Gadol. Y también lo es el último día de la fiesta. ¿Cuántos días dura los ácimos? 7 días. También el séptimo día es un día grande. Cuando nos toca Pentecostés, o fiesta de las semanas, o la fiesta de Shavuot, en el día que sea, hermanos, ese es un día grande, ¿sí? Aunque esa solemnidad dura un solo día, es un día ¿qué? Grande, ¿sí? Y en esta fiesta, ¿comenzamos en qué día dijimos? ¿En qué día comienza la fiesta de caballos? A los 15 días, quiere decir que a los 15 días es un día grande. Y al octavo día también es un día grande. Que ya intermedio nos toque un Shabbat normal o semanal es diferente. Ahorita, por ejemplo, si se dan cuenta, termina nuestro día octavo y comienza ¿qué? El día séptimo semana. Fíjense qué hermoso poder estar en esta conexión del octavo al día de reposo semanal. Permíteme, el 3:39 que habla precisamente de lo que nos está explicando. Adelante. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hubieres llegado el fruto de la tierra, haréis fiesta que vamos 7 días. El primer día será sábado será también el octavo día. Exacto. Eso está escrito en qué libro, hermano? Levítico 23. ¿Y Levítico a qué pertenece?
ley. ¿Sí? Tenemos que referirnos de Génesis a Deuteronomio más como la ley, porque esos libros conforman la ley. ¿Sí? Entonces, todo lo que veamos en esos 5 libros, hermanos, fue dado por ¿quién? Por el Eterno, por nuestro Dios. Y entonces, todo lo que está ahí tenemos que poner especial atención. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos que todo eso se ha ido cumpliendo, ¿sí? Fíjense bien, hablábamos de que a Isaac lo habían circuncidado. ¿En qué día? Octavo día. ¿Quién más fue circuncidado al octavo día? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más? Moisés. ¿Recuerdan que estuvo a punto de morir? ¿Quién más? ¿Se acuerdan que alguien dijo, yo soy hebreo de hebreos? Pablo. ¿Circuncidado qué dijo? Al octavo día. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, cómo la circuncisión está dada en la ley y fue dada para que se cumpliese. Pero llega esa transformación en donde ahora la circuncisión ya no es en lo físico, ya no es en la carne. ¿Cómo es la circuncisión? Fíjense bien, vamos a ver Romanos. Aquí el apóstol Pablo, aquel que dijo que fue circuncidado al octavo día, ahora él predica esto, hermanos. Capítulo 2, versículo 28 al 29. Una de mis hermanas. Gracias. Esta de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza, del cual no es de los hombres, sino de Dios. Amén. Hermanos, este hombre que decía haber sido circuncidado al octavo día conforme a la ley, ¿ahora qué predicaba? Dice, porque no es judío, pongamos mucha atención en esto, hermanos, porque no es judío el que lo es en manifiesto, o sea, el que está circuncidado. ¿Sí? Y dice, ni la circuncisión es la que es el manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo que? En el interior, en el corazón, hermanos. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres. ¿Sí? Porque el judío se alaba, hermanos, de ser judío porque está circuncidado. Entonces esa es una alabanza ¿de qué? De los hombres. Pero cuando nosotros ya estamos circuncidados en el corazón, ¿sí? Entonces la alabanza ahora ¿de quién es? Es de Dios, hermanos, del Eterno. ¿Y somos judíos o no somos judíos? Sí, sí somos, hermanos. Porque nos dice aquí que no es judío el que lo es en manifiesto, sino el que es en el interior. Entonces, desde el momento, hermanos, que nosotros fuimos bautizados, hemos recibido esa circuncisión, hemos cumplido con ese mandamiento, con esa ordenanza, y ahora ya es que formamos parte de un pueblo. Ya no somos advenedizos, ya no somos gentiles, ya no somos extranjeros, ya no, como dice también el apóstol Pablo,
ya somos parte de la oliva. Y esa oliva viene siendo, hermanos, el pueblo natural, el pueblo judío, pero que tuvo que ser quebrada la rama para que aquí fuéramos nosotros ¿qué? Injertados, y que al ser injertados así, toda la grosura de aquí también nos está alimentando, tanto al natural como a nosotros que estamos injertados. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Qué hermoso es cuando comprendemos que este octavo día, hermanos, nos trae una enseñanza vasta, una enseñanza que nos invita a que pongamos especial atención en estos días de solemnidad, ¿sí? Que cumplamos con los días de solemnidad, pero en especial cuando los días de santa convocación. Y en este caso, hermanos, el octavo día, fíjense bien, ustedes han escuchado acerca del jubileo. ¿Saben ustedes qué era el jubileo? La tierra, hermanos, se sembraba, ¿sí? Se sembraba, se cosechaba y todo el alimento pues era recogido así como lo vemos aquí, año con año. Pero llega la ordenanza de nuestro Dios en donde, imagínense ustedes, hermanos, la tierra se tenía que dejar reposar el séptimo año. Quiere decir que durante 6 años el pueblo podía sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Pero llegando el séptimo día tenía que dejar reposar la tierra. Y todo lo que naciera de la tierra, ¿sí?, ya no les pertenecía a ellos. Ya no lo podían comercializar, ¿sí? Todo eso era bendición del Eterno. Pero la tierra tenía que descansar. ¿Cómo se trabaja la tierra? Se hacen surcos, hermanos. Quiere decir, se rasca la tierra, ¿sí? Se rasca, se siembra la semilla, se está pisando la tierra y luego se está regando la tierra. Eso es hacerla trabajar, que dé algo de 5 semillitas, que me dé una milpa, que me dé flores, que me dé frutos. Eso es hacer trabajar la tierra. Dejarla descansar es así, no tocarla, no pisarla, dejar la tierra ahí, sola. Y solita, con la lluvia que caía, llegaba a germinar algo. Bueno, esto se tenía que repetir, hermanos, ¿sí? Como les digo, 6 años se trabajaba y el séptimo se descansaba. Y luego venían, hermanos, cada 50 años. Cada 50 años venía el año del jubileo. Quiere decir que son 7 semanas, 7, ¿cómo podríamos decirlo? Sí, de 7 años cada una, ¿sí? Para que me entiendan. 7 años, luego otros 7, luego otros 7, luego otros 7. Llegábamos a 49 años, ¿sí? 7 por 7, 49. Y el año 50, igual, no se sembraba la tierra, ¿sí? Ese era el año del jubileo. Quiere decir que después de la última septema o séptima de la cuenta que se estaba llevando, ¿qué número seguía? El 8. En ese año 8, ¿sí?, que venía siendo ya el 50, ahí, hermanos, era el año del jubileo. Entonces, nosotros podemos ver cómo este año era agradable, ¿sí?, agradable para el pueblo. Y como recordamos aquí en Isaías, vamos a ver, porque creo que no leímos esa parte. Isaías
61. Versículo 2. ¿Qué nos dice? A promulgar, ¿qué? Año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Para qué creen que era el fruto que crecía o que daba la tierra en el año del jubileo, en el año del reposo? Para los que no tenían, hermanos, para los pobres. Entonces, ¿se gozaban o no se gozaban? Sí se gozaban. Y aquí nuestro maestro, hermanos, vino a promulgar ese año, ¿sí? A predicar las buenas nuevas a todos aquellos que necesitaban. Decía él: venid a mí todos los que están sedientos, ¿sí? Y de su interior brotarán, ¿qué? Ríos, fuentes de aguas vivas, ¿sí? Entonces, hermanos, con esto nosotros podemos ver cómo este día es muy especial y nosotros tenemos que ponerle especial atención. El octavo día de solemnidad termina, ya está dando inicio el séptimo día semanal, lo cual de una fiesta pasamos a otra, de un gozo pasamos al siguiente, y esto lo debemos de manifestar plenamente, hermanos. Que el Eterno bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a recibir a nuestro hermano Fidencio, quien nos ayudará a terminar. Lo recibimos con el saludo de paz a vos y paz a vosotros.